Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bendiciones. Acá estamos una vez más en este análisis de edificio de construcción. Una de las cosas que me llamó la atención en el video anterior es que había una contradicción tan grande cuando se le hace una pregunta a Eliud, por cuanto dijo, la pregunta fue, entonces es probable que el Eterno no se le haya presentado a Moisés diciendo yo soy Yud Hei Vav Hei. La respuesta de Eliud fue posiblemente no. Posiblemente no. Y después dice, no digo que no. Probablemente el Eterno no se presentó como Yud Vav Hei. Posiblemente no. No digo que no pasó. Digo que hasta ahí se escribió y con orden. Es una evolución teológica lo que tienes en la Biblia. Es una evolución teológica. No estás viendo un libro homogéneo. Tú estás viendo en español un libro que de principio a fin tiene sentido porque fue editado por personas que ya tenían una sola religión con un solo Dios. Y que le dieron sentido a todos los hilos argumentarios. Bueno, evolución teológica. Nosotros ya hemos visto que la forma de ver o la forma de encarar cualquier cosa que tengan los ateos para estudiar siempre va a ser desde una perspectiva evolucionista. Eso es lo que estamos viendo acá, por cuanto estamos escuchando a un muchacho que ha prestado oído a catedráticos ateos. ¿De qué te van a hablar los ateos? De evolución y relatividad. Entonces todo lo que existe lo van a tratar de entender o interpretar desde esas ópticas, ¿sí? Y bueno, aplica esos conceptos para entender la Biblia. Dice que es un libro de evolución teológica. Si fuese un libro, es lógico que de principio a fin tenga sentido. Lo más asombroso que tienen las escrituras es que el conjunto de los 66 libros de principio a fin tiene sentido, o sea, no es un libro, ¿sí? Entonces ya lo está menospreciando a las escrituras, poniéndolo o bajándolo a la altura de un libro, ¿sí? Ya anteriormente habíamos visto que se lo comparaba o se lo ponía a la altura de un libro de cuentos, ¿sí? Caperucita, como entre otros ejemplos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se está exponiendo en edificios de construcción. Sigamos escuchando. Pusieron en un solo orden, pero cuando fue estando escrito a lo largo de los años, no fue así. Cuando fue estando escrito a lo largo de los años, no fue así. Pero cuando se escribió, se ordenó todo. Ustedes están viendo el tropiezo, ¿no? El tropiezo, contradicción que está viendo acá. Porque acabó de afirmar un ratito antes de que todo se escribió cuando volvieron del exilio. Ahí se escribió todo y ahí se ordenó todo, ¿sí? Pero después dice que cuando se fueron escribiendo la historia no era así. ¿Que se escribió cuándo? ¿No era que se escribió después todo junto? ¿Me están comprendiendo? ¿Me estoy dando a entender, mejor dicho? Hay cantidades de tropiezos en lo que está argumentando, ¿sí? Porque esto no es fundamento, esto es argumento. Entonces se está contradiciendo solo. Al final, ¿cuándo se escribió eso? ¿Si se escribió todo junto o si se venía escribiendo anteriormente? ¿Ven que no cuadra? ¿Sí? Se contradice. Sigamos escuchando. Creciendo poco a poco esa forma de ver el mundo, fue evolucionando y ellos fueron viendo el mundo distinto. Otra vez, con todo esto les menciono, no se trata de decir ahora hay que adorar a Elohim y a la diosa y a Baal. No, quien saque de lo que digo eso es una persona que no ha entendido nada. Estoy explicándote de dónde salió tu fe. No, vos estás explicando de dónde salió tu fe. Estás explicando de dónde salió tu fe. ¿Sí? Pues nosotros no creemos lo que está diciendo, ni una sola palabra. Tu fe que tienes hoy, así como el día de hoy tú la ves y te das cuenta de que no es absoluta porque lo que crees hoy no lo creíste ayer. ¿Sabe que cuando se hace una afirmación de que tu fe no es absoluta, se está diciendo que es relativa, ¿sí?
Entonces, nuevamente en el mismo discurso, es simplemente lo que le estoy mostrando es cómo explica un ateo las cosas. Evolución, relatividad. Evolución, relatividad. Ahí no existe lo absoluto y no existe la creación, no existe la divinidad. Lo que existe es la evolución del pensamiento religioso, teológico, y la relatividad de tu fe es relativa. Ven que ese es el discurso, ¿sí? La fe de Eliud será relativa, la nuestra es absoluta. Y no lo vas a creer mañana, es una fe en movimiento, la fe de la Biblia también. Pero dice la gente, no, la Biblia es una sola, escrita sin errores. Eso ni la Biblia te lo dice. Si tú lees la Biblia solo en español, va a tener sentido de principio a fin, porque es un libro que ya está terminado y está editado para que tenga sentido. Bueno, yo creo que acá está mezclando algunas cosas y yo sé dentro de todo a qué se está queriendo referir, pero así a grosso modo, así superficialmente lo que se ve que está diciendo es que las escrituras, las traducciones tienen una cosmética, ¿sí? Que te lo dejan linda las escrituras, las traducciones, y que los problemas están, los errores, ¿sí? Están en el idioma hebreo. Yo le voy a decir que no, que esto es todo lo contrario. Es más, todos los problemas los tienen las traducciones, por eso hay traducciones en el español, porque las traducciones, las teologías han inclinado la balanza, ¿sí? En las traducciones para el lado de su teología. Eso se ve en la Biblia de los Testigos de Jehová, la Biblia, la Scofield, la Biblia, la Reina Valera, la Biblia Dios habla hoy, ¿sí? La Biblia del pueblo de Dios, ¿sí? De la Iglesia Católica. Entonces cada traducción es como que inclinó un poquito la balanza para el lado de su teología, ¿sí? Entonces en las traducciones sí vamos a encontrar un montón de cosas que en los textos griegos o griegos y hebreos no dice así, o no dice así, o directamente no está. ¿De dónde le añadieron todas esas cosas? Bueno, eso es lo que se ve en las traducciones. Pero como no dio ningún ejemplo, no podemos tocar ese tema, no lo puedo mostrar, ¿sí? Pero cuando toque algún ejemplo, vamos a explicar. Continuemos. Y cuando está en español, técnicamente dice las cosas como tú quieres que se lean, porque ya la tradujeron. Pero si tú la lees en hebreo, te vas a encontrar que en el mismo capítulo 1, versículo 2 de Génesis, hay 5 o 6 personas escribiendo en siglos y siglos de distancia. Entonces lo que se tradujo al español en una cuestión homogénea que se ve normal, si lo lees en hebreo, es como si yo les pusiera a ustedes el Cantar del Mío Cid y luego el Quijote de la Mancha y luego el libro de identidad de Eliud. Y van a decir, los 3 son español. No se enojen conmigo, pero Eliud acabó de poner su libro a la altura del Quijote de la Mancha y del Mío Cid. Y anteriormente a la Biblia la puso a la altura de Caperucita Roja. ¿Sí? Saque usted sus conclusiones. Con el tema del Bereshit, Génesis 1.1. Creo que hice una explicación en el video 3 de esta serie de análisis. Porque dice Eliud que Bereshit bara Elohim et Hashemayim, dijo, en el principio Dios creó, se escribió con 500 años de distancia entre esa palabra y Elohim, y 500 años de distancia entre Elohim y los cielos y la tierra. O sea que entre esas 3 primeras palabritas había alrededor de 1500 años, 500 años de distancia entre palabra y palabra, que fueron autores distintos, ¿sí? Suena muy ridículo, ¿sí? ¿Y de dónde salen esas conjeturas? Porque esto lo dicen los ateos. ¿De dónde sacan esas conjeturas? Bueno, la conjetura está en que cuando ven que la primera línea de Bereshit 1.1 no se puede traducir literalmente porque está en estado constructo y el español no te permite hacer una traducción literal de lo que dice ahí. ¿Qué le quiero decir? Mira, Bereshit, el libro de Génesis comienza diciendo Bereshit. Bereshit bara, Elohim. Bereshit bara, en el principio creó Elohim. Pero se tendría que traducir
como está en estado constructo, en el principio de Elohim creó los cielos y la tierra. Entonces, ese fue el problema que había cuando se estaba traduciendo la Septuaginta, ¿sí? Por eso es que pusieron Dios, la Septuaginta empieza así: Dios en el principio creó los cielos y la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no pareciera que en el principio de Dios. En el idioma griego, el idioma español nuestro, latino, tiene una estructura totalmente distinta al hebreo. Pero en el hebreo está bien la estructura, ¿sí? Nada más que si yo la analizo con una mentalidad que no es hebrea, voy a traducir mal. ¿Se entiende? Entonces por eso es que se llegaron a esas conjeturas pésimamente erradas, ¿sí? De decir que palabrita por palabrita se escribieron 500 años de distancia. Mire, usted puede creer que todo lo que existe de casualidad, porque eso es evolución, ¿sí? Por un montón de millones de casualidades, y para eso tienen que pasar millones de años, ¿sí? O puede entender de que el idioma hebreo tiene una mentalidad, o sea, es una cultura en las palabras, en las letras, es una cultura que es muy distinta a las nuestras, ¿sí? Y lo que está escrito ahí es muy difícil de traducirlo, ¿sí? Porque nuestra estructura mental es distinta. Cuando hablamos, nuestra forma de hablar es distinta, ¿sí? Hay muchas palabras que usamos nosotros que el hebreo no usa. Y a veces con una o dos palabritas en el hebreo se dicen muchas cosas, ¿sí? Entonces, eso, ¿sí? Eso es principalmente el problema que tiene los eruditos a la hora de tratar de explicar algunas cosas, y cuando tratan de explicar sacan esas conjeturas que son disparatadas totalmente, ¿sí? Ay, bueno, familia, vamos a terminar aquí el video. Ya estoy quedándome sin voz, sin la voz. Continuaremos en el próximo video. Gracia y paz. Shalom.